a continuación, Conciencia Cívica, con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141. Estimados amigos y amigas, muchas gracias por sintonizar su programa, que podrán ver también por YouTube y por el portal concienciaycivica.com, concienciaycivicapegado.com. Ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios por mensaje de texto al teléfono 561-306-2741. Repito, sus mensajes de texto, comentarios, preguntas al 561-306-2741. Bueno, como ustedes saben, este programa se llama Conciencia y Cívica. Como he dicho en otros programas, conciencia viene del latín, que quiere decir conocimiento compartido, y eso es lo que justamente queremos hacer, un conocimiento compartido. En términos generales, se define como el conocimiento de un ser que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. En cuanto a la cívica, es el conocimiento que tiene el ser humano de vivir en sociedad, de vivir en la civis, diríamos en la orbe, ¿verdad? Hoy nos vamos a referir a la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Es sumamente importante para poder entender lo que pretendemos en cuanto a la conciencia que queremos despertar en todos nosotros, ¿verdad? Y a la cívica, pues conocer la Constitución, porque la Constitución, como decía mi profesor de Derecho Constitucional, es el semen político de, diríamos, de todo el ordenamiento jurídico y político de la nación. Por cierto, aquí tengo a mi mano la Constitución de la República de Venezuela del 23 de enero de 1961. Realmente es una obra de arte, es una obra de arte jurídico. Lamentablemente ya no tiene vigencia, pero de todas maneras no sé si algún día la podremos reponer, ¿verdad? La Constitución norteamericana está inspirada principalmente con los iluminados, los ilustres franceses que estaban haciendo la Revolución Francesa, valga la redundancia, y especialmente Montesquieu, el famoso filósofo y político francés Montesquieu, que, como ustedes saben, él es, vamos a decir, considerado como el padre de la división de poderes, ¿verdad? Y también del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La Constitución norteamericana data del 17 de septiembre de 1787. Se cree que es la más antigua en vigencia del mundo, pero cuenta solo con 7 articulitos y 27 enmiendas. La mayoría de los americanos se sienten muy orgullosos de su Constitución, pero los juristas constitucionalistas consideran que las constituciones deben de adaptarse a los tiempos y deben de evolucionar, diríamos, con la sociedad. Y así vemos como en Estados Unidos, en varias ocasiones, la Constitución se ha interpretado muy politizadamente y en contra, vamos a decir, del pueblo, de la mayoría del pueblo norteamericano. La Constitución, lógicamente, como decía mi profesor, es el semen político, de manera de que todo crece alrededor de la Constitución. Por lo tanto, es sumamente importante, número uno, tener una Constitución, vamos a decir, que cumpla, diríamos, su objetivo, ¿verdad? Y, en segundo lugar,
que sea interpretada de acuerdo con el espíritu de los fundadores de la nación. Y precisamente les voy a leer el preámbulo porque es muy breve para ver, diríamos, cuál fue ese espíritu y si realmente se está cumpliendo. Dice así el preámbulo: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, o sea, we the people, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, muy importante la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender la defensa común, fomentar el bienestar general, una palabra también muy importante, el bienestar social, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad. Por la presente promulgo y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Bueno, aquí, como hemos visto, hay dos palabras muy importantes, que es justicia y vamos a decir, el bienestar general. Lamentablemente, como veremos más adelante, esto, pues, en algunos casos no se cumple, ¿verdad? El artículo primero, el poder legislativo. El Congreso es fundamental para la democracia, pero en Estados Unidos la Cámara de Representantes es la que propone y el Senado es el que dispone. Esto fue desde el principio, inclusive al principio el Senado no era elegido por el pueblo, sino que era elegido por la Cámara de Representantes, o sea, no nació como algo popular, ¿verdad? De manera que un senador es sumamente importante. Un senador, diríamos, como hemos visto, puede cambiar la balanza y puede pasar leyes o pararlas, ¿verdad? Permitir nombramientos de personas realmente excelentes para el país o todo lo contrario. Lamentablemente, recientemente, para, diríamos, lograr su objetivo, que era nombrar un nuevo magistrado a la Corte Suprema de Justicia, el Senado cambió las reglas de juego para que con una mayoría simple pudieran hacer lo que les plazca, ¿no? Anteriormente era 60-40, o sea, tenían que tener 60 senadores que estuviesen de acuerdo para, diríamos, pasar la ley o pasar el nombramiento correspondiente. Eso, lamentablemente, pues se ha perdido, ¿verdad? Pero, vamos a decir, no se pierde la esperanza de que todo eso se pueda enmendar, se pueda arreglar y podamos volver al camino recto, al camino justo, ¿verdad? En cuanto al artículo 2 de la Constitución, se refiere al poder ejecutivo. Vamos a hablar del poder ejecutivo, pero primero vamos a ir a unos importantes mensajes y luego volvemos con el artículo 2 del poder ejecutivo de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Problema, problemilla o problemón? Cuando tenga que hacer cualquier gestión o aplicación, nosotros le ayudamos con la experiencia de más de 14 años sirviendo a la comunidad hispana. ¿Por qué pagar más? Ahorre en el Centro del Inmigrante. Teléfono 561-966-8141. 561-966-8141. ¿Problemas con el IRS? ¿Taxes mal hechos? ¿Multas y cobros? ¿Planes de pago? ¿Taxes para inmigración? ¿Taxes de años anteriores? Y TIN gratis en el Centro del Inmigrante. Constitución de corporaciones. Préstamos para pequeños negocios. Taxes corporativos. Pague menos impuestos. Aplicación a inmigración, desempleo, cupones de alimentos, notaría, divorcios, child support, actas de nacimiento, traducciones, cartas de poder, permisos para viajar, problemas con su licencia de conducir, transportación y traductores a las cortes y a cualquier lugar que necesite, problemas con deudas o cobros y muchísimo más. Nosotros le ayudamos. Y recuerde, cuando vaya a comprar o renovar el seguro de su automóvil, casa, negocio, venga con Ponce de León, licenciado por el estado de Florida. Venga seguro, venga al Centro del Inmigrante, 3939 Sur Congress Avenue, oficina 101 Leeward, con teléfono 561-966-8141, 561-966-8141, ahora con la abogada Adalicia Santaella.
Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La primera. Queridos amigos, volvemos con el programa Conciencia y Cívica, que por cierto ustedes lo pueden ver en YouTube y también en nuestro portal concienciaycivicapegadito.com. Y también pueden mandar sus mensajes de texto con sus preguntas y comentarios al teléfono 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos y nos vamos a referir al artículo 2, que se refiere al poder ejecutivo. El presidente actualmente tiene poderes que pudiéramos semejarlos a los de un emperador romano. Él puede indultar a un criminal sin la más mínima justificación o enriquecerse a título personal o familiar a razón de su cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos visto en los últimos meses, esto contradice el principio de que todos nacemos con los mismos derechos y que todos somos iguales ante la ley y que debemos respetar la ley por igual, etcétera, etcétera. La Constitución establece la elección del presidente de manera indirecta por un colegio electoral que fue enmendado, o sea, se creó con la Constitución y luego fue enmendado en la enmienda, valga la redundancia, 12ª del 15 de junio de 1804. Esto es una contradicción con la forma de Estado republicano. Como ustedes saben, y precisamente Montesquieu lo aclaró y lo escribió y lo desmenuzó muy bien, el Estado republicano es precisamente res publica, o sea, es el Estado de todos nosotros. Y entonces, lógicamente, la elección de nuestros gobernantes debe de ser directa, donde todos los votos deben de contar. Lamentablemente, durante los 214 años de existencia, ha beneficiado reiteradamente al Partido Republicano, cuando el Partido Demócrata gana la mayoría de los votos, pero el colegio electoral le da la presidencia al candidato republicano. La quinta enmienda garantiza el derecho a votar libremente. Todo ciudadano mayor de 18 años, pero lamentablemente en muchos estados y especialmente en el estado de la Florida en particular, esto no se cumple. Como veremos más adelante, es un abuso de poder del gobernador republicano Rick Scott. El voto es el alma de la democracia y de él depende que se ejercite la soberanía del pueblo delegándola en los representantes, diputados, senadores, etc. Como habíamos hablado en otros programas, es sumamente importante estar conscientes de que la soberanía, que es el poder máximo absoluto, la tiene el pueblo. El pueblo tiene el máximo poder y ese poder se ejerce a través del voto. Por lo tanto, diríamos, negar el voto es, diríamos, un crimen político. Y debemos de estar siempre, diríamos, vigilantes y debemos de luchar para que se respete el derecho del voto y que el voto sea universal. Bueno, vamos al artículo 3 de la Constitución y este se refiere al Poder Judicial. En cuanto al Poder Judicial, la Constitución no es muy asertiva. Señala que debe de haber un Tribunal Supremo y tribunales inferiores y deja al Congreso su creación. Pero paradójicamente es el Ejecutivo, el presidente y los gobernadores quienes nombran a los jueces federales y estatales respectivamente, lo cual hace lógicamente
lo cual hacen, lógicamente, al interés de su partido, en este caso el Partido Republicano, lo cual es otra violación del principio de la separación de poderes. O sea, nos venden, nos hacen creer de que estamos en una república donde los poderes están divididos, pero eso no es cierto, ¿verdad? El poder judicial está totalmente, diríamos, controlado por el partido gobernante. Pongan atención a lo que viene porque es triste y lamentable. El tiro de gracia, el tiro de muerte a la Constitución, a la República y a la democracia, la dio el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ahora renunciante, Antonio Kennedy. Antonio Kennedy, con su voto y ponencia, decidió el caso Citizens United versus FEC en el año 2010, a favor de que las corporaciones pueden dar todo el dinero que quieran a los partidos políticos. En el monumental caso de financiamiento de campaña de Citizens United versus la Comisión Federal Electoral, Kennedy se puso del lado de los republicanos, de la Corte, o sea, magistrados y partido, para determinar que el gobierno no puede limitar el gasto corporativo en las elecciones bajo la protección de la primera enmienda. Eso es terrible porque entonces ahora el que sale electo no es el que represente al electorado, no es el que represente al pueblo. O sea, recordamos que es el pueblo el que delega en determinado senador o representante el derecho, diríamos, de ejercer el poder, ¿verdad? Lamentablemente ahora no es el pueblo, ahora es el dinero, ahora es la corporocracia, o sea, las corporaciones ahora con su dinero, pues sencillamente pueden comprar y vender a los senadores, a los representantes, como les venga en gana, de acuerdo a sus intereses, lógicamente, porque las corporaciones todo lo hacen para ganar más dinero. El que más tiene, pues más quiere, ¿no? Y ahora, lamentablemente, nos encontramos de que, y lo estamos viendo, como los políticos están gastando millones y millones y millones de dólares en publicidad, en propaganda, en distorsionar la mente del electorado con dinero. ¿Y ese dinero de dónde procede? Ese dinero procede de las corporaciones, de la corporocracia. Bueno, vamos a ir a unos importantes mensajes y volvemos con otro tema sumamente importante sobre la Constitución. ¿Problema, problemilla o problemón? Cuando tenga que hacer cualquier gestión o aplicación, nosotros le ayudamos con la experiencia de más de 14 años sirviendo a la comunidad hispana. ¿Por qué pagar más? Ahorre en el Centro del Inmigrante. Teléfono 561-966-8141. 561-966-8141. Problemas con el IRS, taxes mal hechos, multas y cobros, planes de pago, taxes para inmigración, taxes de años anteriores y TIN gratis en el Centro del Inmigrante. Constitución de corporaciones, préstamos para pequeños negocios, taxes corporativos, pague menos impuestos, aplicación a inmigración, desempleo, cupones de alimentos, notaría, divorcios, child support, actas de nacimiento, traducciones, cartas de poder, permisos para viajar, problemas con su licencia de conducir, transportación y traductores a las cortes y a cualquier lugar que necesite, problemas con deudas o cobros y muchísimo más. Nosotros le ayudamos. Y recuerde, cuando vaya a comprar o renovar el seguro de su automóvil, casa, negocio, venga con Ponce de León, licenciado por el estado de Florida. Venga seguro, venga al Centro del Inmigrante, 3939 Sur Congress Avenue, oficina 101 Leyward, con teléfono 561-966-8141, 561-966-8141, ahora con la abogada Adalicia Santaella.
Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La primera. Queridos amigos y amigas, vamos a seguir adelante con nuestro programa Conciencia y Cívica. Como ustedes saben, luego lo pueden ver también por YouTube y por nuestro website, por nuestro portal concienciaycivica.com. Y también pueden mandar sus comentarios y sus preguntas por mensaje de texto al teléfono 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Bueno, hemos estado hablando de la Constitución y queremos hacer un pequeño resumen de que la Constitución norteamericana, si bien se inspiró en la Revolución Francesa y en los grandes iluminados como Montesquieu, etcétera, se ha ido desviando su interpretación, aunque en principio es muy sencillita, ¿verdad? Si nosotros la comparamos con la Constitución venezolana, ¿verdad?, del año 27 de enero del año 1961, ¿verdad?, o la comparamos con la Constitución española, ¿verdad?, pues realmente la Constitución española es muchísimo más avanzada en todos los sentidos que la Constitución norteamericana. Pero, lógicamente, de este estudio y de sus enmiendas, vemos como el concepto inicial de Montesquieu no está dado, ¿verdad?, y que por intereses del Partido Republicano no hay tal república para todos los ciudadanos. El interés por la corporocracia priva por encima del interés del pueblo. Debiéramos de ir pensando en constituir una nueva constitución adecuada a los tiempos y necesidades de nuestra nación. Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de su soberanía, la palabra clave, soberanía. Nosotros somos los dueños del país y lamentablemente nos lo han robado, nos lo han quitado. Ahora son las corporaciones, la corporocracia, los que son dueños del país. Eso lo vamos a ver en un próximo programa. Y adecúe los poderes públicos para que se cumplan con el objetivo final de, recuerden el preámbulo de la Constitución, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, como reza la Constitución. La separación de poderes es fundamental para que haya un equilibrio de pesos y contrapesos que eviten presidentes populistas y tiranos. Que los jueces sean justos, que se rijan por las leyes y las apliquen a todos por igual. Que el Congreso pase las leyes para el bienestar de todo el pueblo y no solo para la corporocracia plutocrática. Y para el Poder Ejecutivo no se alíe con los rusos, y para que el Poder Ejecutivo no se alíe con los rusos para destruir la democracia en Estados Unidos y en Occidente. Amigos, amigas, la República Norteamericana está muerta y la democracia la han matado. Solamente los hombres y mujeres de conciencia y de cívica, con su voto, lo pueden resucitar. Bueno, esta es la realidad. Quiero hacer un pequeño comentario, que es el siguiente. Cuando los pueblos renuncian a su soberanía, bien por engaño o por error, acontecen las desgracias que en ocasiones son irreversibles. Pensemos en nuestros pueblos hermanos de Cuba, Venezuela, Bolivia y otras dictaduras que están en América, que en diferencia o de diferente manera han sido mancilladas en su soberanía por cederla
en caudillos y presidentes populistas que solo buscan su propio interés narcisista y mantenerse en el poder bajo una tiranía perpetua. No podemos quedar callados ni indiferentes, pues nos hacemos cómplices y debemos de ayudar a nuestros hermanos, repito, de Cuba, Venezuela, Bolivia, en todas las maneras que nos sea posible. Y, lógicamente, pues se agradecen comentarios para ver de qué manera nosotros podemos ayudar más y más a nuestros hermanos mencionados. Ya el tiempo se me está terminando, pero todavía me quedan 5 minutos y quiero hacer una lectura del periodista Steve Busquet de Tampa Bay Times, del 18 de abril. Dice así: los tribunales federales han fallado repetidas ocasiones contra el gobernador de la Florida, Rick Scott, en casos de violación del derecho al voto, incluida la reciente decisión del juez federal del distrito Mark Walker, quien ordenó a Scott crear un nuevo proceso para restaurar los derechos de voto de los exdelincuentes. Los votantes decidirán si el gobernador Rick Scott se convierte en senador de Estados Unidos. Que Dios nos proteja y nos coja confesados. Y ningún problema en su tiempo en el cargo ha producido más controversia que votar. O sea, ningún gobernador de la Florida ha estado tan en contra del voto como Rick Scott. Se estima que 1.5 millones de personas, o sea, 1.500.000 personas, han sido condenadas por delitos graves y están privados de su derecho de votar. Más del 10% de estos votantes están registrados en el estado de la Florida queriendo votar. Las acciones de Scott, del gobernador republicano Scott, han enojado a los supervisores electorales, la Liga de Mujeres Votantes, estudiantes universitarios y jueces federales. Los tribunales han fallado en repetidas ocasiones contra el gobernador republicano de la Florida, Rick Scott, en casos de votación, incluida la reciente decisión del juez federal del distrito Mark Walker, quien ordenó a Scott crear un nuevo proceso para restaurar los derechos de voto de los exdelincuentes. En lugar de cumplirlo, la orden federal de un juez, Scott sencillamente dijo que este juez era un imprudente. Las contravenciones de votación de Scott abarcan sus 8 años en el cargo. Semanas después de asumir el cargo en el año 2011, Scott eliminó el sistema optimizado para restaurar los derechos de voto de los exdelincuentes. En su lugar, Scott y la legislatura republicana impusieron un periodo mínimo de espera de 5 años para solicitar el indulto para poder votar, algo totalmente ilegal, inconstitucional y criminal. Es uno de los casos que el gobernador republicano Scott abusó de su cargo para atacar el derecho al voto. El juez Walker calificó la lógica de Scott como majaderas y estúpidas y dijo: ningún derecho es más valioso que tener voz en nuestras elecciones. El supervisor de elecciones jubilado John Sancho dice: serví bajo 5 gobernadores, ocupé el cargo durante 28 años en Tallahassee hasta el año de 2016. Rick Scott es el gobernador partidista del Partido Republicano que más egoísta ha servido en el campo de las elecciones. Es el gobernador partidista más egoísta que he servido en el campo de las elecciones. Como vemos, el gobernador republicano Rick Scott pues está obstruyendo, diríamos, la Constitución y las leyes con la finalidad de que 1.500.000 personas que tienen derecho al voto no lo puedan ejercer. Eso realmente es criminal, es antidemocrático y nosotros nos tenemos que oponer y debemos de exigir que
los exconvictos que califiquen pues puedan votar libremente. Bueno, lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Les quiero desear pues un día lindo, un día bonito, y por favor lean, estudien, y yo les aconsejo un libro muy interesante que se llama El desmoronamiento. El desmoronamiento. Son 30 años del declive americano. 30 años del declive americano, escrito por George Parker. Este es un libro que nos narra cómo Estados Unidos en los últimos 30 años se ha ido empobreciendo, ha ido desangrándose y perdiendo su economía y también perdiendo su democracia. Les recomiendo que lo lean y que tengan un buen día. Y gracias.